Carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de esta carta tan contenida, tan especial, y cómo el Señor nos muestra las abundantes riquezas de su gracia. Leo en favor de mis hermanos así, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Extraordinario pasaje, hermanos. Compunge mi corazón el versículo 4, sabiendo que éramos por naturaleza hijos de ira. Así dice el texto. El texto nos dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y que en ese grupo estábamos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, y ese versículo 4 tan maravilloso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. Hoy estaremos considerando los versículos 1 del capítulo 2. Esos 3 versículos iniciales del capítulo 2 nos muestran cómo es un individuo antes de experimentar la gracia de Dios, cómo es una persona antes de conocer la gracia de Dios, cómo vive, a qué se dedica, qué hace. Así que en estos 3 domingos estaremos exponiendo cada versículo. Hoy estaremos exponiendo el versículo 1 del capítulo 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y muertos en vuestros pecados. El título de nuestro sermón: la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo. Y la idea en esta mañana, querida iglesia, amados hermanos, es mostrar por las Escrituras, mostrar por la Biblia qué hace un hombre sin Cristo.
pero al mismo tiempo mostrar por la Escritura dónde está la solución, dónde está el remedio. Y quiero introducir este sermón de la siguiente manera. Todos conocen un cementerio, ¿verdad? En algún momento dado, quizás cuando nos invitaron a un servicio fúnebre, acompañamos un familiar que partió, un amigo, y hemos ido a este lugar. La ciudad tiene varios cementerios reconocidos, la morada de los muertos. Entonces, imagina un cementerio, pero no en el momento del sepelio, sino imagíneselo entre semana. ¿Cómo es? Silencioso, ¿verdad? Se escucha silencio. No hay movimiento. No hay respuesta. Y mucho menos no hay vida. Así como describimos el cementerio, así también Dios describe el corazón de un hombre sin Cristo, muerto en delitos y pecados. Pero un día, en medio de ese silencio, se oye una voz. No es cualquier voz, es la voz de Dios por medio de su palabra. Y cuando Dios habla, la muerte no puede resistir. La Escritura nos muestra este mismo cuadro en un libro del Antiguo Testamento llamado el libro del profeta Ezequiel. ¿Cuál profeta? Ezequiel. En el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel se nos muestra un cementerio. El profeta ve un valle de huesos secos, sin vida, silencio, no hay movimiento alguno. Entonces Dios le dice al profeta: profetiza, es decir, habla mi palabra. Y la profecía es: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Cuando la palabra fue proclamada, dice el profeta, los huesos comenzaron a unirse, entró aliento en ellos y vivieron. No fue el esfuerzo de los huesos, sino la palabra de Dios que trajo a la vida a estos muertos. Fue la palabra de Dios la que vivificó. Fue la palabra de Dios la que trajo vida a este valle de huesos que estaban muertos. Cuando el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, se nos está mostrando el énfasis. Y es el poder extraordinario que tiene la palabra de Dios. Cuán poderosa es la palabra del Señor. Tan poderosa es que trae los muertos a la vida. La idea entonces es remarcar la condición en la cual se encontraban los creyentes antes de experimentar la gracia divina que los trajo de muerte a vida por el poder de la palabra del Señor. Examinemos en esta mañana cuál es la condición del hombre sin Cristo. Vamos a mirar cómo es el hombre sin Cristo, sin Dios. ¿Qué hace? Y lo primero que deseo mencionar es la condición de muerte. Un hombre sin Cristo, una vida sin Cristo, está en esa condición de muerte. Y usted pudiera decir: hermano, pero no es como muy pesado el lenguaje. Es lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa es la condición.
Y la palabra que usa aquí el apóstol para muerto es necros. ¿Usted ha escuchado hablar del vocablo necrofilia? Necropsia, que es el examen que se hace a los cadáveres para mirar de qué murieron. Se llama la necropsia. Eso lo hacen en un lugar que se llama medicina legal. Hemos escuchado de esa palabra, necros, para hablar de la muerte. Esa es la misma palabra que usa aquí, la misma palabra que describe la condición del ser humano. ¿Y cuál es esa condición? Una condición de muerte. Pero pregunta, ¿qué es la muerte? En la Biblia, ¿qué es la muerte? La muerte en la Biblia es la paga que se recibe por causa de la transgresión. En otras palabras, la muerte es un salario. No es la muerte física, aunque hace parte del proceso. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a Adán allí en Génesis 2:17? ¿Lo recuerdan? Adán recibe la ordenanza de parte del Señor y escucha de Dios esto: el día que comas del fruto del árbol prohibido, ciertamente morirás. Pilas ahí. El día que comas del fruto de ese árbol del cual te digo que no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pilas acá. Adán mordió. ¿Murió? Bueno. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y el Señor nos dice en Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la muerte en sí misma es un salario. De ahí su horror. De ahí la gran tragedia. Porque la vida pecaminosa es la evidencia de que un individuo está bajo ese salario. Una vida dominada por el pecado así lo deja ver. La persistencia en pecar una y otra vez muestra que sigue estando bajo esa misma paga. O sea, el pecado le sigue pagando y lo va a llevar a la muerte. Pero antes de seguir mirando este aspecto, ¿cuáles son las características de un muerto? De un cadáver. Pregunta, ¿oye? ¿Un cadáver oye? No. ¿Siente? ¿Respira? ¿Responde a estímulos? ¿A serenatas? A los que yo he ido llevan un mariachi, pero no creo que el cadáver escuche al mariachi. ¿Puede cooperar un cadáver? ¿Cómo es su condición? Está carente de vida, no tiene vida. ¿Y qué pasa con ese cadáver en la medida que pasa el tiempo, hermanos? Se va descomponiendo, comienza a oler ¿cómo? ¿Y qué más pasa con ese cadáver? Se deshace. El proceso de cremación lo que hace es aligerar el proceso, o sea, lo acelera. Pero si una persona la dejan 2, 3, 4 días, ya comienza
A Lázaro se nos dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que le dijeron: maestro, ya hiede. Entonces, esa es la condición de un hombre espiritualmente sin Cristo. ¿Cómo está? No oye, no responde, no escucha, no ve. Y todos los días, un hombre sin Cristo, un individuo sin Cristo, huele mal, más y más y más. Es un proceso acelerado. Imagina a un hombre que trabaja todos los días en una empresa donde le pagan al final de la jornada. Eso se llama un salario diario, un jornal diario, ¿cierto? Entonces trabajó el día y ¿qué le dijeron? Esta es su paga. Siguiente día trabajó y esta es su paga. Siguiente día trabajó su diario y aquí está su paga. Un trabajo por días. Cada tarde recibe un sobre. ¿Y eso qué significa? Que él sigue asistiendo fielmente a su trabajo, cumple su horario y vuelve al siguiente día. La constancia demuestra que sigue empleado allí, ¿verdad? O sea, se muestra, se evidencia que él hace parte de ese lugar, que día a día le pagan por su trabajo diario. Ahora imagina que ese salario no fuese dinero, sino que fuese ahora veneno. Cada día que trabaja recibe una dosis. Siguiente día, otra dosis. Siguiente día, otra dosis. Cada día que vuelve, demuestra que sigue bajo ese mismo empleador. Y mientras continúa en este trabajo, ¿qué va a pasar con cada dosis diaria? Va surtiendo el efecto. Cada día que recibe su dosis, esa dosis va haciendo su correspondiente efecto. Y eso muestra que esta persona está bajo su amo o bajo su empleador que le paga de esta manera. Y mientras continúa así, el veneno sigue entrando a su cuerpo. ¿Y a dónde lo va a llevar? A la muerte. Así es el pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea, aquí el amo es el pecado, está dominado bajo el pecado. Y cada día le sigue dando dosis y sigue trabajando y sigue trabajando. De tal manera que gobierna esta vida y lo llevará ¿a dónde? A la muerte. Por eso la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Muy bien. Ahora, esta es la realidad de una persona sin Cristo. Esta es la misma condición del que está sin Cristo. No escucha, no ve, no siente, no responde. Se requiere que algo suceda en esta vida. Cada día se descompone, huele mal, cada día se pudre, cada día se torna más nauseabundo delante de Dios. Esta es la realidad de un hombre sin Cristo. Pablo usa entonces este lenguaje de la muerte espiritual con una intención: mostrarnos en esta mañana que sin Cristo así estamos. Y esa es una pregunta para ustedes. Es una pregunta directa, una pregunta categórica, contundente. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo están nuestros familiares sin Dios? Amados hermanos, aquí la condición espiritual o la muerte no es que están enfermos. No. El ser humano no es que esté débil, mucho menos decir que está frío, porque a veces se usa un lenguaje figurativo del libro de Apocalipsis para describir que los creyentes, si están fervorosos y saltan en la iglesia y levantan sus manos, entonces es un cristiano que está caliente. Pero cuando el hermano entonces no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no, yo no siento, no quiero leer la Biblia, entonces es un cristiano que está frío.
Y para completar, dice, no, está tibio. Eso no tiene nada que ver con la vida espiritual, hermanos, porque ese es el lenguaje de una iglesia en Apocalipsis. Es un lenguaje simbólico para escribir otras cosas. No es así. Sencillamente el cristiano está en Cristo, entonces tiene vida. Está sin Cristo, no tiene vida. No hay un tercer camino, no hay un término medio. El ser humano sin Cristo no es que esté débil, no es que esté distraído, no es que esté enfermo, no, está ¿qué? Muerto. Está en Cristo, está vivo. El apóstol Pablo, a la carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Para un hombre sin Cristo, orar es extraño. Es más, ve a los cristianos orar y le dice, ¿está en medio? ¿Con quién están hablando? Los ve leer la Biblia y dicen, no, pero les están lavando el cerebro. Y la verdad sí. Sí, la Biblia sí lava la conciencia y la lava muy bien. Para un hombre sin Cristo, la iglesia, orar, leer la Biblia, congregarse, compartir el Evangelio es cosa de locos. O sea, no tiene sentido la vida cristiana. Pero lo terrible es que aún para los mismos creyentes esta vida es extraña. Para mucho creyente la vida de la iglesia es algo, es más, yo no sé ni por qué toca ir el domingo. No sé por qué toca congregarse, no sé por qué toca asistir, no sé por qué toca leer, pero yo no entiendo. Pues mi papá y mi mamá hacen eso, entonces yo hago lo mismo. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? O sea, todo se da por inercia. Así que, amados hermanos, un hombre sin Cristo no es que esté débil, distraído, enfermo, está muerto. Así como un cadáver no puede responder a estímulos físicos, el hombre natural no puede responder a Dios a menos que sea vivificado por la gracia divina, que es lo que nos muestra este capítulo 2 de Efesios. La gracia divina es la única manera en que un muerto pasa a la vida por la poderosa palabra del Señor. Veamos en segunda instancia qué son los delitos y pecados. Estamos hablando de la condición del hombre sin Cristo. ¿Cómo hemos visto su condición? Muerto, ¿verdad? Ahora veamos la condición de qué es estar en delitos y pecados. ¿Usted qué entiende por un delito? Desde el mismo momento en que el hombre transgrede, es decir, violó el mandamiento, desacató la ordenanza del Señor, desde ese mismo momento en el huerto del Edén, el hombre cometió un delito. Mi hermano es abogado. ¿Qué es un delito? Es la transgresión a una norma, a una ley. Y en algunos casos eso da una pena, ¿verdad? Se presenta un juez y el juez determina una sentencia y de acuerdo al grado de la falta que se haya cometido, entonces son tantos años. O sea, es la misma idea de atrás. Un delito. El Señor le dijo, mira, esta es mi norma, esta es mi ley. Tú la transgrediste, debes pagar por ella. Así de sencillo. En la vida cotidiana nosotros tenemos normas, los que manejamos carro. Y entonces nos dicen la restricción, 50 kilómetros por hora en Bogotá. ¿Y qué pasa cuando un individuo transgrede, se pasa la norma de los 50 kilómetros por hora? ¿Qué recibe? Una multa o un comparendo. ¿Y cuánto vale ese comparendo? Lo de media quincena, por lo menos.
O sea, transgredir la norma, transgredir la ley tiene unas consecuencias. Así que cuando Pablo dice que el hombre está muerto en delitos, es porque está en una consecuencia, está bajo una realidad. Y esa consecuencia trae una paga, debe pagar. La palabra que usa aquí para delitos es paratoma. Y ese vocablo indica que el hombre se rebeló contra Dios. O sea, que el hombre es un rebelde. Cuando el hombre falta al mandamiento y a la ordenanza dada por Dios, está actuando en rebeldía. Está siendo un rebelde. ¿Por qué? Porque transgredió una norma, faltó a un mandamiento. Todos aquellos que viven transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios son rebeldes y están actuando en franca rebeldía delante de Dios. Por ejemplo, decir mentiras. No mentirás, dice la ordenanza. No hurtarás, no matarás. Por ejemplo, en cuanto a ese mandamiento, se ha tratado de camuflar con la eutanasia, el suicidio, el homicidio. Es decir, el hombre sigue violando la ley de Dios. Pero el Señor va más allá y dice que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya tuvo una relación íntima con esa mujer en su corazón, faltó a su matrimonio. Cuando se codicia lo de otro, está anidando en su corazón el no codiciarás, el deseo. Y todo eso nos muestra que somos transgresores de la ley del Señor. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice, pero ustedes ya han salido de esa condición. Ustedes eran así, ahora ya no. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes vivían esas cosas, ustedes las hacían, pero ya no, porque ahora son cristianos evangélicos, ahora son creyentes de Dios, del mensaje del evangelio. Entonces más adelante va a decir, el que roba ya no robe más, el que hurta ya no hurte más, el que se emborracha ya no se emborrache más. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida, hemos sido pasados de muerte a vida. No se hace por nuestro querer, sino porque el Señor nos dio vida. Y lo que Pablo está diciendo acá en este texto, está mencionando que esa era nuestra antigua manera de vivir, esa era nuestra antigua forma de vivir. Ahora no. Pero quisiera que reflexionáramos un poco más en qué es vivir en delitos y pecados. Cómo un individuo, cómo una persona manifiesta esta realidad. Su vida es contraria a Dios. O sea, es opuesta a Dios. Su vida es opuesta a la palabra. Su vida es opuesta a la iglesia. Es una vida que muestra un rechazo a Dios. A una persona sin Cristo, que está muerta en delitos y pecados, hablarle de Dios es como darle con una ortiga. ¿Conocen la ortiga? ¿Cómo sucede esto? Por sus actos visibles de maldad, por su condición interna de rebeldía y muerte. La Escritura enseña que el ser humano sin la gracia regeneradora de Dios está muerto. ¿Y cómo se refleja? Con la incapacidad de responder a Dios. Es indiferente a la voluntad, mostrando la ausencia de esa vida. Una persona puede tener incluso actividad religiosa, puede tener un liderazgo en la iglesia, incluso puede ser pastor, pero puede estar muerto. Y usted, pero si es pastor, sí, hermanos,
Conozco casos donde hay personas que pastorean la iglesia sin ser pastores. Conozco casos donde están en la iglesia sin vivir la vida en Dios, sin vivir la vida en el Señor. Puede llevar incluso una vida moral intachable. Yo tengo unos distinguidos, humanamente son buena gente, buena papa, más buena gente que un pan, moralmente hablando. Pero ¿sabe cómo son? Ateos. Es más, a veces me dicen, miren, lleve esto para el mercado de la iglesia. Hacen buenas obras, pero son ateos. Están igualmente muertos. Llevan una vida moralmente externa bien. A veces pueden llegar a ser buenos papás, buenos esposos, buenos hijos, pero pueden estar igualmente muertos. Pueden tener éxito, pueden tener mucho dinero, muchísimo, pero su corazón sigue muerto porque no están rendidos a Cristo. Siguen en la misma condición de muerte. Muchos de estos sin Cristo, que están muertos en delitos y pecados, se inclinan constantemente hacia el pecado. La mente natural se inclina a lo terrenal, a la autosuficiencia, al egoísmo. El individuo busca su propia gloria antes que la de Dios. Se guía por sus deseos y no por la palabra. Considera normales prácticas pecaminosas. O sea, para él, pues, quitarle algo a alguien eso no es un robo, no es faltar a la ley de Dios, es ser vivo. Quitarle algo a alguien es sinónimo de, es avispado, ¿no? Es una abeja. Bueno, Dios a eso le dice otra cosa. Ve la vida pecaminosa como normal y no entra en él una preocupación profunda de que está ofendiendo a Dios porque todo le parece normal. En este mundo todos vivimos así. En esta sociedad todos hacemos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? En este mundo todos practican, todos decimos mentiras, todos robamos, todos somos vivos. Pero esa es la condición sin Cristo. Un hombre que está muerto en delitos y pecados es un hombre que es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Lo comprobamos? Comprobemos. Vayamos al capítulo 5 de Romanos, porque esto se pone duro. Romanos 5:10. Amados hermanos, porque si siendo ¿de quién? Queridos hermanos, quien está sin Cristo tiene el más terrible de los enemigos. Y no podrá hacer nada contra ese enemigo, porque lo va a destruir. Porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios. ¿Usted no sabía eso? ¿Nunca lo había visto? Que el hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Y que Dios, en el momento que Él lo considere, lo va a aniquilar. Porque a ese enemigo nadie le puede hacer frente. Así es el hombre sin Cristo. Esa es su realidad.
porque no se sujeta a su ley, no se somete a su señorío y tampoco puede. Está en enemistad contra Dios. ¿Y cómo manifiesta la enemistad contra Dios? ¿Cómo creen que la manifiesta? Por todo lo que hemos dicho anteriormente. Uno de los sermones de Carlos Jadón Spurgeon, extraordinarios sermones. El título del sermón es el siguiente. Dice: casi salvo, totalmente perdido. ¿Qué dice el sermón? Habla de aquellos que como que sí son cristianos, pero no. Como que han creído, pero realmente no. Como que estuvieron en la iglesia, los bautizaron, hicieron un poco de cosas con ellos, pero no. Casi salvos, casi. Pero está totalmente en el infierno. Así termina el sermón de Spurgeon sobre este texto de Romanos. Están en enemistad contra Dios. No quieren venir a Él. No pueden. ¿Y por qué? Porque están muertos en sus delitos. Y decirle a una persona sin Cristo, busque a Dios, hermanos, es gastar saliva. Porque una persona sin Dios no puede, hermanos. ¿Cómo lo va a buscar si está muerto? Es como tener aquí un féretro y decirle, busque a Dios. ¿Podrá? Dice el texto de Corintios, no puede. Y si no puede, ¿es por qué? No puede. Otra evidencia espiritual de quien está en delitos y pecados es que puede escuchar la verdad bíblica, pero no la puede abrazar. O sea, puede escuchar el mensaje, pero no lo puede entender, no lo puede recibir. Y es probable que ¿cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas predicaciones? Y la persona sigue lo mismo. O sea, le entra por aquí y le sale por aquí. Y escucha enseñanza tras enseñanza. Porque no hay convicción profunda de pecado, ni el dolor por ofender a Dios, y mucho menos va a haber hambre de santidad. Puede haber quizás remordimiento, como Judas, y puede llegar a decir, he entregado sangre inocente, pero no va al Salvador, va y se ahorca. Se describe esta condición en el capítulo 4 de Efesios, versículo 18, como una condición de que la persona está entenebrecida, su corazón está endurecido, una mente insensible al pecado y una conciencia cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Imagine un tubo que le ponen un tapón y no sale agua. No da. Y como si fuera poco, se evidencia que esta persona es incapaz de producir fruto espiritual. O sea, no hay un fruto. ¿Y cómo va a dar fruto si no tiene la vida de Dios? Puede hacer cosas moralmente correctas, pero carece de motivación por el Espíritu Santo. Es más, puede traer mercado para la canasta de amor. Puede dar ofrendas en este alfolí. Puede cerrar los ojos y mostrar de que se está orando, pero está muerto. No hay amor genuino por Dios. No tiene deseo de obedecer por gratitud. Es tan ingrato que la vida que lleva es equivalente a como si se perfumara un cadáver para echarlo a los... ¿Le va a servir de algo? Imagínense llenar un cadáver de loción. ¿Servirá algo de eso? Así es la ingratitud de una persona sin Dios. No puede producir frutos que glorifican a Dios. Finalmente, amados hermanos,
La evidencia más clara es la ausencia de una relación viva y dinámica con Cristo. Quien permanece en delitos y pecados no ha experimentado el nuevo nacimiento, no tiene una fe salvadora, no depende del Señor. Cuando tiene los problemas, grita, se descompone, se despeluca, porque no tiene confianza en Dios. Es más, puede ser amigo de cristianos, puede recitar versículos bíblicos, pero sigue en condición de muerte. Puede aún predicar el evangelio, pero puede estar muerto. Puede hablar de Dios, pero Dios no está en su vida. Puede hacer muchas cosas de cristianos, pero no es un cristiano. O sea, como dicen en mi casa, como dice un familiar, camina como pato, tiene las plumas de un pato, tiene el pico de un pato, pero no es un pato. ¿Quién es? La pata. O sea, la vida que lleva es una vida de imitación. Y el Señor presenta un ejemplo glorioso en Lucas 18. Si ese personaje de Lucas 18 entrara por aquí, nosotros podríamos decir, me gustaría ser como él. Porque hace unas cosas que no las hacemos muchos de nosotros. Entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Pero ahora, amados hermanos, veamos en tercera instancia, nuestro tercer punto en esta mañana, la esperanza del Evangelio. El Evangelio siempre nos pone una condición terrible, como con los jóvenes ayer, leyendo el libro de Eclesiastés. Tercer y último punto, la intervención divina. ¿Cómo Dios nos trae de muerte a vida? O mejor, ¿cómo Dios a usted lo trajo de muerte a vida? ¿Cómo dice el texto? Y Él os dio. ¿Está claro el texto? El texto dice que Él fue quien me dio a mí. ¿Sí? Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios. Y esta es una expresión que no aparece ahí, que está en relación al versículo 4, donde el apóstol dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. O sea, fue Dios quien me dio la vida. Pregunta, ¿cómo Dios es que da vida al que está muerto? Por la palabra, por su palabra. Lo vimos en la introducción. A través de la historia de la redención, Dios por su palabra ha obrado y trajo a vida a los pecadores. Aquí hay uno. Este pecador fue traído de muerte a vida por la palabra del Señor. Como esta es la iglesia de Éfeso, probablemente Él está trayendo a memoria cuando el apóstol llegó allí a la ciudad de Éfeso, una ciudad inmoral, pagana, les gustaba la magia, les gustaba consultar a los muertos, les gustaba consultar a divinos. En el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, eso no era tan maravilloso porque allí se practicaba la prostitución sagrada, es decir, todos los que llegaban al puerto de Éfeso, todos los varones querían ir a desfogar sus apetitos sexuales, entonces iban al templo de Diana. Y para ellos eso era una práctica sagrada. Esto lo encuentra usted en Hechos 19. Y este capítulo nos muestra cómo el apóstol llegó y cómo el poder del Espíritu Santo, por la palabra que escucharon, trajo a vida a un poco de gente en esta ciudad. Es más, Dios acompañó su poder con milagros. Repito, dice que había tantos magos, tanto brujo, tanto adivino, que cogieron los libros y les prendieron fuego. El pecado fue confrontado, hubo arrepentimiento, quemaron los libros de la hechicería
Y dice el texto, y la palabra del Señor crecía con poder y muchos eran trasladados de la muerte a la vida. ¿Cuál fue el elemento? La palabra de Dios, la palabra del Señor. El elemento que Dios usa aquí es su santa palabra, su palabra poderosa. Por eso una iglesia no puede ser vivificada a partir de historias. Una iglesia no puede ser vivificada a partir de mitos. Una iglesia no puede ser vivificada a partir de chistes. Una iglesia no puede ser vivificada a partir de, como dice Pablo, lo leíamos el jueves con mi hermano, mitos, genealogías, ideas, intuiciones, humanismo. Una iglesia necesita la palabra del Señor. Si sus hijos no caminan en el Evangelio, ¿qué necesitan? La palabra, hermano. Todos los domingos a las 8 de la mañana tenemos discipulados para que usted aprenda la palabra y venga. El Salmo 119, versículo 50 dice: tu palabra me ha vivificado. Lo que está diciendo el salmista es: tu palabra me trajo de la muerte a la vida. Ya leímos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Huesos secos, oigan la palabra. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La voluntad del Señor es dar su palabra. Y Dios por su palabra obró en los pecadores el nuevo nacimiento. Ustedes recuerdan a un religioso, maestro de la ley, en Juan 3, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, ¿lo recuerdan? Un hombre experto en Biblia. Tenía un doctorado en Antiguo Testamento. Tenía una maestría en Torá y una especialización en profetas. Pero estaba muerto. Y cuando tiene el diálogo con el Señor, le dice: una cosa es necesaria, Nicodemo: nacer de agua y de espíritu. Ese es el requisito para entrar al reino de los cielos. Eso. Agua y espíritu. El agua representa la palabra y la obra del espíritu. Es lo que se necesita. Es lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Dice que el Señor nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Volver a nacer, renacer. Nos hizo renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Dios nos hizo renacer por la palabra del Señor. ¿Qué necesitan nuestros hijos, nuestros niños en la iglesia? ¿Qué necesitan? La palabra. Nuestros jóvenes, ¿qué necesitan? La palabra. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Los jóvenes, bueno, los hermanos varones, ¿qué necesitan para ser hombres bíblicos, hombres temerosos de Dios, hombres conforme a Dios? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Las hermanas, ¿qué necesitan para ser mujeres piadosas? Como mujeres que profesan piedad y son sabias. ¿Qué necesitan? La palabra. Nuestros hermanos mayores, ¿qué necesitan? La palabra. Ser vivificado es reconocer que la vida espiritual no se sostiene por inercia. La iglesia no se sostiene por mecanismos. Los creyentes reciben vida y más vida, renovación, fortaleza por la palabra de Dios. El salmista no pide emociones pasajeras ni emociones extraordinarias. ¿Qué pide? Vivifícame, Señor, según tu palabra. Es la palabra la que produce avivamiento en la iglesia. Por eso estamos en el plan de lectura, 4 capítulos diarios. Que usted ya va en el Nuevo Testamento, amén, siga leyendo. Y cuando llegue a Apocalipsis 22-21, arranque otra vez Génesis 1:1, vuelve y juega. No se trata de competir y quién lee la Biblia más rápido. No, mis hermanos, no, lea la Biblia, lea la palabra, léala. Estoy seguro que traerá vida. Así lo ha hecho siempre.
sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Qué necesita un hogar? La palabra. Pastor, yo no sé mucho el tiempo que tenga. Sáquelo. Saque el tiempo. Pastor, es que estoy muy ocupado. Saque el tiempo. Claro, hermanos, hay cansancio, hay fatiga, pero necesitamos la palabra. Es una confesión de dependencia. Vivifícame, Señor, según tu palabra. Cuando decimos vivifícame según tu palabra, estamos diciendo, Señor, ayúdanos. Humildemente estamos reconociendo que necesitamos su palabra. Recuerde, no solo de pan vive, sino de toda palabra que de dónde sale, de la boca de Dios. Amén. ¿Cómo es la palabra del Señor? Hebreos 4:12, es viva y eficaz. O sea, da el efecto que queremos. ¿Quieren ver un joven temeroso de Dios, jóvenes que sirven al Señor, niños que no se apartan de la iglesia, hogares que aunque hay dificultades pero hay esperanza? ¿Qué necesitamos? La palabra del Señor, que es viva y que es eficaz. Amén. El Salmo 119, versículo 107. A propósito, el Salmo 119 es todo lo que hace la palabra del Señor. Dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 154. Vivifícame conforme a tu palabra. Una iglesia será avivada, vivificada por la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios es palabra vivificante que trae de muerte a vida. Esta palabra vivifica, es la palabra que imparte vida al alma, es la palabra que cambia a una persona. En las consejerías le dicen a uno, pastor, es que este chino no cambia, no sé qué hacer con él, se lo vendo. No se lo compro, hermano. No sé qué hacer con mi esposo, tampoco se lo compro. No sé qué hacer con mi mujer. Bueno, pareciera como si yo pudiera hacer algo, ¿no? Anote este versículo del Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, la palabra del Señor es perfecta. Convierte el alma, cambia a la persona, porque es poderosa en sí misma. Y quiero darles varios ejemplos de la historia bíblica. Hay muchos ejemplos de la historia de la iglesia. Cuando Hudson Taylor fue a las misiones a China, todo lo que la palabra del Señor hizo. Anoche escuchaba el testimonio de un pastor que se llama Samuel Montoya, de un programa que se llama A Través de la Biblia, de la emisora BBN a las 12:30, y el hombre contaba el testimonio de todo lo que hace la palabra del Señor. Y yo decía, Señor, no hay cómo pagar todo lo que tú has hecho, Señor, y lo has hecho por medio de tu palabra. En el libro de los Reyes, en el capítulo 22 del segundo libro, se habla de un rey de 8 añitos, se llama Josías, el mejor rey de Israel, de Judá. Y dice que cuando halló el libro de la ley, encontró la palabra en el templo, el rey Josías se humilló, el pueblo se arrepintió y hubo una reforma espiritual nacional. El avivamiento comenzó con la lectura pública de la palabra de Dios. Segundo de Reyes 22-23. O sea, este rey, este monarca en Judá dijo, vamos a leer la palabra de Dios. Y al leer la palabra del Señor, todo el mundo comenzó a escuchar y a oír, y hubo arrepentimiento y se convirtieron al Señor.
En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, se nos muestra que cuando retornan del exilio, Esdras leyó la palabra del Señor por horas. Desde los más chiquiticos hasta los más grandes escucharon la palabra del Señor y al entenderla lloraron, se arrepintieron y renovaron su pacto con Dios. La exposición clara de la palabra produjo quebrantamiento y gozo santo. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el mismo apóstol Pedro predicó la palabra de Cristo crucificado y Cristo resucitado. El Espíritu usó este mensaje para traer como 3,000 personas, fueron vivificadas y añadidas a la iglesia. El avivamiento se produjo por la predicación del Evangelio. Esta es la manera como actúa el Señor, por la palabra de Dios. ¿Habrá otro método para que el pecador se convierta a Cristo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá otra forma en que una persona que está en pecado, que está en maldad, que está en delitos y pecados, se convierta al Señor? ¿Habrá otro método? No, no lo hay. ¿Cuál es el único método? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Aquí se nos muestra que el Señor murió por nuestros pecados, que con Él estamos juntamente crucificados, que ya no vivo yo, que ahora Cristo vive en mí, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por su iglesia. Esa es la palabra del Señor. Pero examina bien, hermano, examínate bien, porque si tú no estás leyendo la Biblia, algo pasa. Ya sé que no tienes tiempo, yo sé que estás muy ocupado, yo sé que ustedes son personas que tienen el tiempo medido, que escasamente duermen, pero aprovechen el tiempo de las 10 de la noche a las 5 de la mañana y les queda ese espacio para leer. Yo sé que ustedes son personas muy ocupaditas, hermanos, ustedes son personas, pero tienen que sacar tiempo para la palabra del Señor, para la palabra de Dios, para la palabra del Señor. Amén. Vamos a ministrar la cena del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y mi pregunta es, ¿tú eres un creyente? Porque el texto dice, y esto erais, o sea, ustedes ya no son, ustedes son de la familia de la fe, son de la familia de Dios. Amén. ¿Ustedes son cristianos? Si no son cristianos, ¿ha escuchado la palabra? ¿Ha escuchado el mensaje? Repito, Cristo murió por sus pecados, Cristo murió por mis pecados, me ha dado vida eterna. Pero pastor, lo que pasa es que yo esta semana como que la embarré. ¿Cómo la embarró? No, pues, se me salió una palabra.